Esa botella de agua lleva ahí 34 años sin que nadie la toque. 112, ambulance pompier, bonjour. Oui. Esta casa vivió un presunto asesinato por envenenamiento. ¡Wow! Imaginaros que aquí algún día guardaron las galletas y ahora han sido comidas por las ratas. En esta segunda parte, veremos al detalle la habitación de la pareja. Analizaremos cada rincón en busca de algún indicio que nos confirme tal tragedia, y esto nos llevará a descubrir varios nombres de una época pretérita. Por último, descubriremos lo que aguardaban aquellas escaleras que bajaban a un agobiante sótano. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Y justo en el centro, la mesita principal, en el que tantas cenitas y comidas habrán servido, ¿no? Junto a la estufa, el sofá, para estar en calorcito. Y si os dais cuenta, un detalle muy importante que creo que hay que remarcar. Me voy a poner aquí, en la entrada, para que veáis bien el comedor. Vale, ¿qué falta en este comedor que ahora mismo, a día de hoy, está en todos los hogares? Pues ya os lo digo yo, una televisión. Y es que en este comedor principal no había televisión. Y eso es porque solo había una en la cocina, pero si realmente se venía aquí a cenar con amigos y tal, la televisión es lo de menos, que creo que está bastante bien, que solo se quiera estar aquí, pues eso, para charlar, comer juntos y no ver la tele. Entonces el hombre no tenía no había televisión, es que no hay ni siquiera hay mesita para dejar la tele. Si os dais cuenta, no hay mesita. Y bueno, eso que estáis viendo ahí al fondo efectivamente es la habitación única. Iba a decir la habitación principal, pero es que es la única. Aunque... mira que he dejado la mochila y no me había dado cuenta. Esto es otra cama. Que no sé si esto es por tema invitados o bueno, porque vivía con alguna persona más, no sé. Ahí está una fotografía, pensaba, no sé quién es. No sé. Ostras, este libro es precioso, estáis viendo el brillo que tiene, mirad. A ver si os puedo enseñar el brillito que tiene el libro. En los cantos no se llega a ver. Vale, una cosa que me gusta mucho ver que hay marcado. La agonía de la semillante. No sé qué significa semillante, pero es la agonía de la semillante. El Asemillante fue una fragata francesa que naufragó en 1855. En la mañana del 15 de febrero, una tormenta sorprendió a este barco y poco tardó en estrellarse fuertemente contra unas rocas. Perecieron 695 hombres, de los cuales 560 descansan en los cementerios de la isla de la Bechy. El resto de cuerpos nunca fueron encontrados. Es entonces cuando Alphonse Daudet decide contar la historia de la agonía del Asemillante en lo que llamó Cartas de mi molino, libro que, como vemos, aquí nunca llegó a terminar de ser leído. Fijaos qué interruptor. Mirad qué interruptor con almohadilla, blandito, ¿vale? Que bueno, le cae polvo. Y esto iba por ahí. ¡Jo, qué pasada! Mirad, qué curioso. Un bolso en la silla. Esto puede decirnos que sí que pudo ser la mujer, la última en vivir aquí. El bolso ya estará vacío y destrozado. Le habrán robado todo porque la casa está tocadísima. Estos son los pompones de maquillaje con los que se pondrían los polvos. Mirad. Que puede incluso... aún tiene... Mirad, ¿veis el polvito? Aún tiene hasta maquillaje. ¡Ay, qué bonita! La tapa. Es que esto que hay aquí es como una caja de bombones y esta es la tapa. ¡Qué bonita! Y por aquí vemos esta estampa tan preciosa, con estas flores disecadas. Estas son de mentira, estas son de plástico. Y el teléfono.
Oui. Sabemos que fue en 2012. El vecino nos aseguró que le habían asesinado por envenenamiento. Pero, ¿a él o a ella? Podemos ver como a ambos lados de la cama tenía 2 armarios y están los 2 todavía hasta arriba también. Aquí también otro armario. Claro, no eran empotrados, pero estaba todo hasta arriba. Aquí guardaba libros, unas cestas de mimbre, vasos. Mira, ahí esto no se puede ni abrir, ese lado. Más elementos más utensilios de cocina antiguos, ahí para hacer pastelitos. Mirad qué detalles. Es curioso de verdad que estando tan cerca de una carretera que se ve tan abandonado, pues siga teniendo cositas. No sé. Otra Virgen de Lourdes con agua bendita. ¿Cuántas veces ya he sacado estos frasquitos en mis vídeos, eh? Esto es una señal identificativa de que nos encontramos en Francia, porque es que casi todos los franceses tienen este agua bendita. Luego el reloj. Mirad, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿cómo no? Cerca de la cama. Suele pasar mucho esto. Y aquí otro armario que también está hasta arriba. Más de lo mismo, cestas de mimbre, ollas enormes, lo que nos está diciendo que cocinaba en grandes cantidades. Oh, 1988, agua bendita. Este agua que hay aquí tiene 34 años de estar ahí embotellada. Es que pone agua bendita, yo creo que pone bendite o no sé qué pone, pero ese agua lleva ahí 34 años sin que nadie la toque. Bueno, y esperad que eso no es todo, que aquí tenemos más botellas ya incluso más antiguas. Mirad esta de aquí. Ostras, esto es una... Ay, a ver, mirad. Ostras, esto es como de... ¿Esto era para mandar botellas? Lo dejamos ahí. Y luego crema de mandarina. Otra agua. Mirad, pero no pone nada aquí. Jolín, aquí sí. No sé si lo veis. Qué pasada. Es que, wow, cómo me gusta. Cuanto más antiguo, mejor para mí. Más... No sé lo que es, ¿eh? Es... Uy, un bicho que me acaba de pasar por la cabeza. Licor de mar... Un licor. No sé. ¡Hala! Fijaos que tenía por detrás la señal de un escudo. Y aquí pone 1972. Tenemos nombre y apellidos. Fijaos en la fecha de nacimiento. Esta persona ahora mismo tendría 137 años. Me encontraba ante el nombre y apellidos de la madre del último hombre de esta casa. Cerrando ya el armario, justo aquí a la derecha, está esta silla, que parece también en plan para posición para rezar, pero es que tiene un nombre. Pone Dambre. Pero es que aquí no acaba la cosa. Justo por aquí, a este lado, hay otra silla que también tiene otro nombre. Y es Madame Vieren. Madame Vieren, pronunciado como Vega. Nacida en 1885, tenía su silla personalizada junto a la de su marido. Pero si os dais cuenta, esta chapa está tapando un nombre tallado. Quizás fue la segunda mujer de Monsieur Dambre. No sé si es para rezo también. Y aquí tenemos la mesa que servía de soporte para la máquina de coser. ¿Recordáis la primera parte de este vídeo? En el salón encontré varios patrones para coser y crear vestidos, que en un principio parecían no estar usados, pero me equivocaba, ya que en uno de estos sobres estaban anotadas las medidas para crear un vestido en 1960 para una niña de 11 años. Ahora, viendo esta máquina de coser, no puedo no pensar en la cantidad de vestidos que salieron de esta máquina de la mano de Madame Vega. ¿Cuántas horas habrán echado aquí, cosiendo, imaginando y pensando en el futuro?
Tendemos a preocuparnos demasiado por esto y realmente, por mucho que queramos pensar en él, el futuro no existe. A ver, acabo de descubrir que esto, digo, jolín, si esto no parece un cajón. Bueno, pues me he dado cuenta de que se abre así. Vamos a ver qué es lo que guarda esta mesilla. A ver, ¿qué pensáis que es? ¡Wow! Un orinal. ¿Qué os parece? O sea, esto servía de váter para que antiguamente pusiesen ahí el orinal y ya está, simplemente era cuando no había baños, pues tenías aquí al lado de la camita el váter. Además tapado, con su tapa para que no suban los olores. Estaba muy bien pensado, realmente. Y luego ponías esto aquí encima. No sé, ¿qué pensáis? ¿Que es muy sucio? ¿Es antihigiénico tenerlo al lado de la cama? A ver, algo de olor seguramente que saliese, pero no sé, será para aguas menores o... Jolín, qué fuerte, ¿eh? Vale, antes de salir, que ya había terminado la casa entera, mirad los últimos trajes que quedan. Bueno, la última ropa que hay. Son unas chaquetas... Ah, es que se ha caído el té. Esto era la parte de arriba del armario y se ha caído. Lo que quedaban son chaquetas de hombre. ¿Veis? Y de hombre, pues que era de edad avanzada, porque es todo como muy de lana, muy tal, así que era bastante mayor. Así que sí que nos puede dejar claro que la última persona fue un hombre antes que una mujer, que es lo que pensaba yo al principio. Y bueno, creo que llega el momento de ir al sótano. Mirad, el tallado tan típico que hemos visto ya en tantos sitios, de espiral. Vale, no sé dónde está Jesús, pero... ¡Voy al sótano! ¿A que estás por ahí? Cuidado. Ya. Uf, está lleno de porquería esto. Sí, hay mucha basura. Da miedo, ¿no? Bueno, yo voy a bajar. Cuidado, Fijaos el nivel. Me he puesto mascarilla para bajar ahí abajo porque el olor es fuerte. Y voy con las gafas, así que... no voy a ver un pimiento, se me empañan. Creo que es necesario ahora sí o sí llevar mascarilla aquí. Es que... es tremenda la bajadita, Bueno, vamos allá. Huele fuerte. Fuerte, fuerte. Nada, será típico zona que ha quedado de rastrojos y de caldera, ¿no? Sí, efectivamente. ¡Wow! ¡Carbón! ¡Wow! En su día aquí funcionaron con carbón, Mirad. ¡Qué cantidad de carbón! Esta máquina será la caldera, supongo. Y esto, el agua. O sea que también... para ser independientes y autosuficientes, ¿no? Porque esto es para el agua. Jolines. Menudos tanques de agua que tenían aquí. Está el gas. Este sótano estaba destinado a ser la sala de calderas. En este caso era una caldera de gas, y lo que he dicho que era agua seguramente fuese GLP, un gas licuado de petróleo. Esto era utilizado para que funcionase la calefacción o para generar agua caliente. Pero lo que está claro es que aquí decidieron invertir una gran cantidad de dinero. Lo que no entiendo es, ¿qué hace ahí ese carbón? El típico sótano de película de miedo, Tengo que agachar la cabeza bien por aquí. No sé, oye, vaya pintas tengo. Llevamos 3 días fuera, creo, y hemos dormido nada y menos. Porque vamos con Tail a las espaldas. Y aparte de un apartamento nos ha tocado con un ruido de coches. En fin, bueno, os voy a enseñar por dónde estoy yendo para que veáis dónde vamos a acabar el vídeo. Como os he dicho al principio, vamos a salir por este porche, que es el que era tan idílico y bonito, que lo sigue siendo, me parece súper chulo, lleno de vegetación por todas partes. Pero mirad, os voy a enseñar que esto debe ser... Uf, que suena, es que hace mucho viento y es peligrosillo, por el tema de los tejados. Esto debe ser que era otra casita.
no sé de qué. Arriba está completamente vacío, es el granero o la guardilla que utilizaban como granero o algo así. Y bueno, vais a ver eso, que es una casa completamente vacía. Oh. ¿Veis arriba? Es lo que hay, es esto simplemente. Han puesto aquí unas lonas verdes y bueno, poco más. Ya os digo que esto es lo que era. No sé. Ya os digo, es curioso cómo... A ver, es que lo normal en la mayoría de abandonos o cuando vamos a hacer check-in, lo normal es encontrar algo así. Es encontrar una casa abandonada y que esté así. Mirad, así hemos encontrado cientos de abandonos. Así que no da para vídeo. Pero es curioso que pasando esta puerta, de repente, con esta otra que tiene 3 puertas abiertas, porque la casa está por todas partes abierta. Y... ¡wow! Está lloviendo muchísimo. No sé si lo escucháis. Y yo debajo de este porche, protegida en una... ¡buah! Me encanta. Lloviendo con el sonido de la lluvia de fondo. Es que ¡guau! Pues bueno, lo que os decía, que están todas las puertas de la casa abiertas y que esté tan intacto cuando el de al lado está completamente vacío. Es curioso, ¿eh? Voy a meter. Y aquí acabamos. Espero que hayáis disfrutado del abandono tanto como yo. Y nos vemos en el próximo viaje en el tiempo. Ojalá tener los poderes de ver el pasado. Aunque soy una persona muy sensible y posiblemente acabase traumatizada viendo los últimos días de las personas en cada lugar que visito. Casi que prefiero vivir en la ignorancia y seguir imaginándome y suponiendo lo que pudo pasar en cada casa antes que verlo in situ. ¿Vosotros qué preferiríais? Gracias de nuevo a este lugar por brindarnos un viaje en el tiempo tan tranquilo, a pesar de la oscura historia que esconde, la cual no ha dejado huella por ninguna parte, aunque han sido más de 10 años los que han pasado desde que pereció el último hombre en esta casa. Espero que al menos ahora descanse en paz allá donde esté y que esté orgulloso de que su casa, por mucho que siga estropeándose o acabe por desaparecer, permanecerá siempre en el recuerdo con todos nosotros.